Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. Relaciones interpersonales. Un tema fundamental porque todos los días tenemos que manejar relaciones con los demás. Y por lo tanto, hoy traemos para ustedes este tema y creemos y esperamos que nos servirá a todos para vivir mejor también con los demás. En primer lugar, tenemos que manifestarles que en Dios mismo, en Dios, la comunicación es algo vital. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Dios hay una profunda comunicación entre las tres divinas personas. Y esa comunicación produce una comunión profunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión a su vez produce comunicación. Eso lo descubrimos en Dios. A más comunicación, más comunión. A más comunión, más comunicación es una ley vital, humana también porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en todo ser humano existe la tendencia a la comunicación, al diálogo, a la comunión. En todo ser humano existe el deseo profundo de comunicarse y, por lo tanto, de entrar en comunión. El hombre nació para la convivencia, para la comunión, para el diálogo, para el amor. Nacimos para amar y para ser amados. Es un principio vital que nunca se nos puede olvidar. Nacimos para el amor. El ser humano, todo ser humano tiene entre sus tendencias profundas, la tendencia a estar con los demás, a convivir con otros. Pues bien, descubrimos en el ser humano que tiene, diríamos, dentro de esta tendencia a la comunión y a la comunicación, 4 objetivos claros. 1, entrar en comunión profunda con Dios y en comunicación. 2, entrar en comunión y comunicación con los demás. 3, entrar en comunicación y comunión con uno mismo. Y en cuarto lugar, entrar en comunicación con la naturaleza. Estos 4 aspectos son fundamentales. ¿Qué descubrimos en el ser humano? Una gran tragedia. Hay hambre profunda de comunicación, hay hasta desesperación por la comunicación y por el diálogo, y hay una profunda soledad y un no poder entrar en comunicación los unos con los otros porque no hemos aprendido a usar los mecanismos adecuados y porque hay barreras que están influyendo poderosamente para que no nos comuniquemos los unos con los otros. La comunicación y la comunión es algo fundamental y vital. Es una necesidad vital, como la del comer. Cuando una persona siente que no se plenifica, que no se satisface en cuanto a la comunicación profunda con los demás, en cuanto a la comunión con los demás, entonces
viene como consecuencia una frustración e inmediatamente una cierta tendencia a la depresión. Cuando la persona no llena esa aspiración profunda de comunicarse con los demás y que viene, repito, a través de la misma creación, hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios es comunicación, Dios es diálogo permanente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanente diálogo. El Padre se comunica con el Hijo con el Padre, esa comunicación y comunión es el Espíritu Santo, y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando en el ser humano se detiene el proceso, cuando no se satisface esa comunicación y esa comunión, cuando el hombre entonces se siente solo, viene inmediatamente la frustración, la tristeza, el desánimo, la depresión. Fíjese usted, además de eso, comienzan a florecer enfermedades mentales, ciertas neurosis, ciertas demencias, ciertas manías, como por ejemplo, la de hablar solo, vienen provocadas por esta situación dramática y triste de no poder entrar en comunicación y en comunión con los demás. Y por otra parte vienen las degradaciones como tener como único y gran amigo a un perro o a un gato. Y lo más terrible que aparece en la persona que no se comunica, que no entra en comunión con los demás, viene la soledad. El sentirse solo, el sentirse totalmente solo, es quizás la más grande tragedia que un ser humano puede experimentar en la tierra. Habiendo nacido para amar y para ser amado, permanecer solo, triste, marginado, es un tremendo drama que ocurre en muchísima gente. Pues bien, el sentirse solo, el estar solo, el vivir solo sin entrar en comunicación con nadie, el estar ahí, uno situado en la vida como una isla, es como una maldición. Es una impresionante tragedia. Alguien ha dicho que el infierno, después de esta vida, será una eterna soledad, eterna, sin poder volver atrás, estar siempre solo, eternamente solo, sabiendo que nacimos para amar y ser amados, y que hay mucha gente en otro lado que se está amando y está amando a Dios, y yo solo, eternamente solo. El infierno, una eterna soledad. Mucha gente intenta suplir la comunión y la comunicación con la droga, el licor y el sexo. La droga y el licor porque te sitúan en un ámbito superficial, ficticio, diferente al normal, en donde tú entras en comunicación y en diálogo con seres ficticios y te sientes más o menos bien por un momento. En el caso del licor concretamente, se experimenta un cierto calor a nivel físico que más o menos suple el calor humano que podemos experimentar con otros seres. Y en el caso del sexo, cuando en verdad no existe amor ni una comunicación profunda con la otra persona, en el caso del sexo, simplemente una aventura que suple por un momento esa falta profunda de comunicación y de diálogo. No vamos a poder nunca vencer
la problemática de la droga, del licor y del sexo, no vamos a poder vencerla si no solucionamos el drama del ser humano. En la medida en que así lo hagamos, la vida cambiará. Ustedes recuerdan aquella anécdota de aquel papá que estaba muy ocupado en su casa trabajando en cosas de oficina, cosa que es un error, por cierto, y su niño quería jugar con él y le dijo, no puedo ahora. Y el niño insistía, y no puedo ahora. En eso el papá vio allí cerca una hoja donde aparecía en la hoja un mundo, y entonces le dice el papá al niño, te voy a dar un balboa si tú me compones o me reconstruyes esta imagen del mundo. Y la partió en 5 pedazos. El niñito se puso en el suelo a reconstruir la imagen. Al minuto y medio ya tenía la imagen hecha. ¿Y cómo la hiciste? Ah, papá, le di vuelta y atrás había un hombre, la figura de un hombre. Era mucho más fácil reconstruir ese hombre, esa figurita, y después reconstruíamos el mundo. Y esto es una anécdota muy interesante y muy profunda. Si tú reconstruyes al ser humano, como consecuencia el mundo se reconstruye. Fuera droga, fuera licor, fuera todo aquello que es malo, si reconstruimos el corazón del ser humano. Y en estos seminarios vemos en cada uno de ellos alguna faceta del ser humano que hay que reconstruir. Y en este caso tenemos que reconstruir en el hombre, en el ser humano, esa tendencia clara y profunda a la comunicación y a la comunión, darle plenitud, porque esto va a traer en consecuencia que muchas cosas cambien. Cambia al hombre y cambia el mundo. Nacimos para amar y para ser amados. Usted mismo ha experimentado, quizás en el pasado, como una de sus grandes tragedias, el no sentirse amado, el no sentirse comprendido, el no sentirse aceptado, el no haber entrado en comunicación y en diálogo, el mantenerse solo, el sentirse aislado. Usted mismo en el pasado ha experimentado probablemente una impresionante tragedia, un deseo profundo, grande de comunicación y de comunión, y uno encontrar los mecanismos, los medios adecuados para entrar en comunión, quizás con su mismo esposo o esposa, quizás con sus hijos, o compañeros de trabajo, o colegas, o miembros de la misma comunidad cristiana. Usted ha querido expresarse, ha querido revelar sus sentimientos, sus pensamientos, ha querido hacerse escuchar y no ha encontrado eco, no ha encontrado resonancia, se ha sentido solo y por lo tanto ha experimentado este tremendo drama de la falta de comunicación. Problema terrible en muchos matrimonios, tremendo problema en muchas relaciones interpersonales, conyugales. Problema tremendo, barrera casi insuperable muchas veces entre hijos y papás, papás e hijos. No me entienden mis papás. No entienden. Ellos no me comprenden a mí. Y se sienten ellos entonces tristes porque los papás, según ellos, no saben escucharlos. Y viceversa. Pero mi hijo, que se ha creído, no entiende mi problema económico. No entiende que lo que estoy diciendo es por su bien. No entiende que estoy preocupado por él. No entiende mi hijo que yo quiero lo mejor para él. ¿Qué le pasa a mi hijo? Problema de relaciones interpersonales, problema de comunicación, problema de diálogo. Es un problema terrible, espantoso, dramático, y que por lo tanto merece, como en el día de hoy, la atención de todo un seminario de este programa Cómo Vivir Mejor. ¿Sabía usted que nuestra estructura espiritual, mental, emocional, sentimental y aún física
está hecha para la comunicación y el diálogo. A nivel de la antropología se descubre, y de la psicología, que todo el ser humano está hecho, creado, fabricado, podríamos decir, para entrar en comunicación y en diálogo. Que uno de los fines más grandes de todo ser humano es poder entrar con otros en comunión profunda y entenderse con otros. La historia del ser humano es la historia del lenguaje. Y vemos entonces que existe ser humano en la historia de las culturas cuando alguien se atreve ya a pintar en una caverna como signo de algo más grande un venado, un tigre. Comunión, comunicación. Descubrimos en la historia de las culturas cómo a través de los entierros, de las tumbas más antiguas, descubrimos mensajes que dejaban para otros, sea de la tierra o del cielo, los que enterraban a sus muertos. El hombre está hecho para la comunicación y para el diálogo. En las culturas más primitivas descubrimos las pinturas, los tatuajes, la indumentaria, los vestidos, los ritos más antiguos. Todo eso expresa comunicación, deseo de que me entiendan, sea con gente de la tierra y con gente del cielo. Existe un deseo profundo de comunicación. En el Perú existen, en el Machu Picchu existe, en esa gran cultura inca o incaica, un templo donde al final se ha descubierto a través de aviones signos muy curiosos en la tierra que solamente pueden ser vistos desde el cielo. Alguien ha dicho que eso es cuestión de extraterrestres, nada de eso. Era el ansia de comunicación de los incas con los dioses y decían, alguien allá arriba verá lo que queremos decirles, que los adoramos, que queremos a los dioses. La comunicación, el lenguaje, hace una tendencia universal y el hombre es hombre cuando empezó a amar, y empezó a amar lógicamente expresándolo a través de un lenguaje, el más primitivo, a través de gestos. Existe una tendencia profunda en toda persona a la comunicación y estamos hechos a nivel espiritual, mental, emocional, sentimental y físico para entrar en comunión. Por lo tanto, un principio básico que hoy señalamos aquí a nivel teológico es el siguiente: el que no se comunica, el que no entra en comunión, el que no entra en diálogo, el que no abre su corazón, el que no revela quién es por dentro, el que no escucha, el que no dialoga, está pecando gravemente porque está en contra de su propia naturaleza y está ofendiendo a Dios que quiso que nos quisiéramos y nos amáramos todos. Hay pecado grave cuando uno comienza a aislarse, a quedarse solo y a decir todos son malos, nadie merece mi amor, toda la gente es terrible, toda la gente es fatal, yo mejor no hablo con nadie, yo mejor no me comunico con nadie, yo viviré solo. Eso es pecado porque te destruyes, te aniquilas y caes en frustración. A nivel, diríamos, psicológico, la persona que no se comunica, que no habla, que no conversa, que no entra en relación con los demás, va experimentando a nivel psicológico una profunda pobreza, desesperación, angustia, neurosis. A nivel social, cuando en los pueblos no existe comunicación, cuando en los pueblos no existe forma de expresar ideas, cuando en los pueblos no hay diálogo entre todas las fuerzas políticas y económicas, cuando existen grandes brechas terribles y no hay comunicación de unos con otros, pueblo dividido, pueblo muerto. A nivel de empresas, cuando no hay diálogo entre los ejecutivos y los
subordinados entre los empleados, cuando no hay mesas de dirección, cuando no hay diálogo ni comunicación entre todos, la empresa también comienza a experimentar graves problemas. En las familias, lo mismo, en cualquier parte. Por eso vemos que el diálogo y la comunicación son fundamentales. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón con Monseñor Rómulo Emiliani, abordando temas acerca de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad y mucho más. Un mensaje al corazón, por esta su emisora católica, Radio Paz 830 AM y 96.1 FM. Además, en todas las plataformas de nuestras redes sociales.